Aikido es un arte marcial japonés fundado a principios del siglo pasado, que tiene su origen en una escuela muy antigua que se llama Daito Ryu Aiki Jiu-Jitsu. Esta escuela era una escuela que se encargaba, ¿verdad?, de educar al samurái en todo lo que eran las artes de combate para su formación, ¿no?, para poder tener herramientas para su vida. El sensei Morihei Ueshiba estudió esta escuela de mano de los últimos grandes sokes de la Daito Ryu, se llamaba Sokaku Takeda, y después de varios años de trabajo, él diferenció su estilo de trabajo de lo que era básicamente el estilo de Daito Ryu, tanto filosófica como técnicamente, y poco a poco fue desarrollando la idea de Aikido que tenemos hoy en día. El Aikido es un arte marcial que intenta desequilibrar al oponente y, utilizando su inercia, controlarlo de manera tal de que podamos mantener siempre una dinámica donde podamos utilizar el menor daño posible, tanto para las proyecciones como para los controles. En Venezuela el Aikido tiene alrededor de unos 30 años, fue traído aquí por un francés llamado Yves Carroyer, llegó inicialmente a Maracaibo y luego se trasladó a Caracas. ¿Okay? Nuestra escuela tiene su origen en una sensei que vino de Francia también, que se llamaba Beatriz Tantón, quien vino por el Colegio Francia a trabajar aquí a Venezuela a dar clases, y ella ya para ese momento era segundo dan de Aikido e inició una escuela que se llamó en ese momento Dojo Central de Aikido en la ciudad de Caracas. En Valencia el Aikido tiene aproximadamente unos 20-25 años. Tenemos trabajando en el gimnasio de judo más o menos unos 12 años, ¿verdad? Y la escuela de Burraquí fueron los que introdujeron tanto el Aikido como el Yodo y el Jaido, que vamos a ver un poquito más adelante.